Bienvenidos a todos, un gusto saludarlos. Mi nombre es Melissa González, yo soy coordinadora de producción de aquí de la Organización Jurisprudencia del Trabajo, también trabajo como abogado asesor. Es un gusto para mí recibirlos el día de hoy y también es un gusto darle la bienvenida a Almer Bracamonte, el licenciado Almer Bracamonte, hoy con nosotros. Almer, de la casa, muchísimos años trabajando juntos, es un gusto tenerte hoy aquí. ¿Cómo estás? Buenos días, gracias. Un placer de verdad poder estar con ustedes y conectarnos por esta vía. Excelente, excelente. Bueno, aquí nos dan los buenos días por el chat. Les recordamos que tenemos el chat de preguntas abiertas. Almer va a desarrollar todo su tema. Hoy tenemos un tema muy interesante. Hablamos de la asertividad como método para resolver conflictos. Digamos que más allá de lo que lo podamos aplicar en el día a día, es importante en nuestras gestiones de trabajo. Estoy segura que quizás hoy la gran mayoría de las personas que nos acompañan son aquellas cabezas de empresas ¿cómo se llama? Gerentes, coordinadores, todos ellos los que llevan adelante todo lo que son los procesos de recursos humanos, que son, digamos que siempre el grueso de los que asisten a este tipo de conferencias desde el punto de vista corporativo, pero también sabemos que aquí hay muchas herramientas hasta aplicables en lo personal. ¿Correcto, Almer? Correcto. Aunque el enfoque está dado para ser visto a nivel organizacional, correcto. Significa que también podemos aplicarlo en otros escenarios, sin ningún problema. Es así. Bueno, por otra parte veo que tengo muchos buenos días aquí que nos dejaron nuestros participantes. Les agradezco que se hayan tomado el tiempo de escribirnos. Eso nos confirma que nos estamos escuchando y viendo correctamente. Correcto. Entonces, bueno, vamos a aprovechar estos minutos al máximo. De una vez te dejo la palabra, Albert. Les recuerdo por último que cualquier cosa que pongan aquí en las preguntas, yo voy a estar haciendo seguimiento del chat mientras que Albert desarrolla el tema, y entonces después vamos a ir respondiendo preguntas si nos las dejan aquí en la cajita. ¿Correcto? Exacto. Muy bien. Bueno, un placer de verdad y buenos días para todos. Qué bueno que tengamos este espacio que ha diseñado Juris para podernos conectar y conversar además temas tan interesantes como es el tema de la asertividad. Quizás una de las cosas que a nivel organizacional nos toca permanentemente, y quienes estamos en el área de recursos humanos o quienes están en el área de relaciones laborales o inclusive están en el área de consultoría jurídica, pues cada día tiene que estar frente a situaciones de conflictos. Muchas veces decimos, bueno, ¿y cómo abordamos eso? ¿De qué manera resolvemos eso sin necesidad de llegar a unos niveles tan extremos que me permitan resolver las situaciones a tiempo, intervenir a tiempo y generar inclusive en la gente una reflexión? Es por eso que el tema que vamos a trabajar hoy es la asertividad como método para resolver conflictos. Ahora, para poder entender esto desde su enfoque,
y que en la charla pues vamos a hacer lo más sucinto posible, pero al final daremos un protocolo de intervención. Lo primero que tenemos que arrancar por entender qué es un conflicto, porque a veces el concepto que podamos tener no necesariamente es el más correcto. Desde el punto de vista organizacional, un conflicto se va a dar cuando hay diferencia entre dos o más personas que se puede acentuar a tal nivel que afecte la operatividad, la producción, la calidad del servicio, la motivación o las relaciones laborales. ¿Qué quiere decir eso? Que quien interviene para resolver situaciones de conflicto, lo primero que tiene que chequear es cuál es el criterio diferenciador que ha llevado a esas personas, que pueden ser dos, pueden ser varias, a generar un estado de clima que no permite ponerse de acuerdo. Y las diferencias pueden darse simplemente por un tema de que no estoy de acuerdo con tu criterio, no estoy de acuerdo con la manera como tú quieres imponer las cosas o de la forma como estás manejando tu autoridad dentro de la organización. Pero desde el punto de vista corporativo hay un elemento adicional. Esas diferencias pueden estar siendo alimentadas porque a nivel empresarial hay procesos que no están bien definidos y que por lo tanto la gente no tiene claro hasta dónde es su rango de acción. Desde el punto de vista organizacional, los procesos son, en términos generales, como la partitura para un músico de la orquesta sinfónica. Si yo no tengo una partitura que me diga qué es lo que tengo que tocar, probablemente esa orquesta va a sonar muy desafinada. Ese elemento, que muchas veces obviamos desde el punto de vista organizacional, es uno de los factores principales a que se genere un conflicto. Ahora, ¿qué nos dice un poco la psicología sobre este tema? Y la psicología dice que hay por lo menos 8 factores que pueden generar conflicto desde el punto de vista o en el ambiente organizacional. Uno de los primeros factores tiene que ver con la ausencia parcial o total de recursos. No tenemos materiales, no hay suficiente recursos financieros o nos está faltando gente. Entonces, claro, estamos colapsando las cosas, no estamos dando los resultados, pero probablemente alguien me está pidiendo resultados inmediatos, pero no cuento con todo lo necesario para poderlo cumplir. Otro puede ser el estilo de trabajo, la forma como trabaja la gente. Y cuando en las organizaciones no hay proceso estandarizado, hay mayor riesgo de generarse conflictos. ¿Por qué? Porque cada quien trabaja como cree y no como debería ser desde la visión estratégica de la organización. El otro tiene que ver con dualidad en la unidad de mando y específicamente se va a observar cuando en la dualidad de la unidad de mando, además hasta las metas son diferentes. Tanto las metas como que me asignan como las tareas que me asignan. Entonces, claro, si yo estoy en un escenario donde tengo a lo mejor dos jefes que piden cosas diferentes, pero que además la piden con inmediatez, ¿a quién atiendo primero? ¿Cómo me manejo en un ambiente donde tengo una dualidad y donde cada quien tiene el mismo nivel de poder? Entonces, fíjense que estos 3 primeros elementos en el fondo tienen que ver con procesos. Y todo conflicto desde el punto de vista organizacional, antes de ser atendido, lo primero que yo tengo que revisar son los procesos. La gente es el último elemento que voy a revisar. Muchas veces pensamos que es al revés. Ah, no, es que fulano generó un conflicto con sutano. Bueno, vamos a intervenir a las 2 personas. Ya va. Hay que intervenir a las 2 personas, pero también tenemos que revisar como primera instancia qué está pasando con los procesos. Se están haciendo las cosas como deben ser, las descripciones de cargo están al día, todo eso se está cumpliendo, se han dado las inducciones, o si eso no se ha dado, revisemos entonces qué está permitiendo que el conflicto se comience a alimentar. Entonces, el último elemento a abordar, y esto es más un criterio de psicología conductista, es la gente. Primero reviso procesos, después reviso la gente. Entonces, el cuarto elemento tiene que ver con los roles. Y aquí entra otra vez la descripción de cargo. Sigue siendo un tema de proceso. Ah, cuando las tareas que estoy haciendo probablemente no corresponden o yo estoy de alguna manera haciendo tareas de otro cargo que además, dependiendo del nivel de esos cargos, puedo alimentar una lucha de poderes.
Entonces, en algunas organizaciones ustedes ven que hay diferencias quizás entre una gerencia y otra. Claro, porque ahí hay un tema de lucha de poderes que puede estar enmarcado a que los roles no están perfectamente definidos. O en su defecto, los procesos que alimentan a cada área y que de alguna manera también las vincula no están bien definidos. Recuérdense que desde el punto de vista organizacional, nosotros tenemos clientes internos, pero también somos proveedores internos. Y cuando estamos en alguno de esos dos roles, los procesos y los acuerdos de servicios tienen que estar bien definidos. Por lo tanto, seguimos hablando en estos 4 factores de temas asociados a procesos. Todavía no hemos tocado a la gente. Ahora, en ese sentido, hay 4 elementos más. Cuando en la organización lo que hay es una presión permanente, es decir, pareciera que estamos en IAR, sala de emergencia. Todo es urgente. Es decir, no puede ser que todo sea urgente. Y más grave aún, es que cuando buscamos personal, los de recursos humanos, colocamos en el anuncio que esta persona sea capaz de trabajar en condiciones de presión. Imagínate tú. Es decir, yo estoy buscando gente que esté acelerada. ¿Qué pasaría si yo pusiera que trabaje bajo pasión? Serían 2 cosas totalmente distintas, ¿no? No, porque yo necesito a alguien que sea bajo presión. Porque es que en esta empresa aquí, el que no corre lo empujamos. Eso que me está diciendo a mí, que aquí no se está planificando. Y yo no estoy hablando de planificación estratégica, yo estoy hablando de planificación de actividades. Hay agendas, hay minutas, hay acuerdos, están definidos los criterios de qué hay que sacar primero y qué sacar después. Hasta en las salas de emergencia hay criterios para definir a qué paciente atiendo primero y a qué paciente atiendo después. Y son las salas de emergencia. Entonces, claro, cuando yo estoy en un ambiente de tanta presión, uno de los elementos que yo voy a tocar va a ser la parte psicoemocional del trabajador. Y por algún lado, eso va a salir. ¿Va a salir cómo? Probablemente con reacciones de agresividad, con sentir que está con mucha actividad y, por supuesto, en algún momento pudiésemos decir, a ser pataleta. Y pudiésemos pensar que es que ese señor es conflictivo. Ya va, es que el entorno también está alimentando, porque estás permanente bajo un esquema de presión, que esa reacción pudiese darse. La otra, y es muy común, son las políticas impredecibles. Y usted dirá, bueno, pero ¿por qué políticas impredecibles? Mi experiencia laboral me ha dicho a mí que muchas veces cuando no sabemos cómo resolver un tema en una organización, inventamos la figura de, es que eso es política de la empresa. Eso no se puede hacer por política de la empresa. Pero cuando tú le preguntas a quien te dijo eso, ¿y dónde está eso escrito? Eso está por ahí, pero yo te garantizo que es política de la empresa. Claro, eso es impredecible, eso no existía. O peor aún, es poca conocida. Entonces, claro, intento resolver un tema conflictivo estableciendo una especie de normativa que acabo de crear en el momento, pero no estoy haciendo la intervención correcta. Y entran entonces 2 factores que sí son netamente personales. El séptimo habla de las percepciones diversas. Los seres humanos percibimos la realidad de distinta manera. Y bajo ese esquema o generalizamos o distorsionamos la realidad, o peor aún, omitimos cosas. Entonces, si yo estoy bajo alguno de esos 3, lo que era una situación quizás muy sencilla la estoy amplificando. Y eso puede generar que dentro de la organización se empiecen a desarrollar un escenario de chisme, de rumores, que generan además conflictos muy severos, porque además estoy tocando a la gente. Entonces, cuando hacemos intervenciones desde la asertividad, y ya vamos a hablar de eso, es necesario entender cómo el otro está viendo lo que él considera que es un conflicto. Porque si lo está viendo de la generalización, pues tendré que hacerle algunas preguntas que lo ayuden a darse cuenta que aquí no hay que generalizar. Este es un tema puntual. Si está omitiendo cosas en su contenido perceptual,
pues también tendré que hacerle preguntas para que él sea capaz de darse cuenta cuál es la realidad original del conflicto. El otro tema tiene que ver con el choque asociado a los valores personales. Cuando yo formo parte de una organización donde mi valor personal no coincide con el valor de la empresa, obviamente yo no puedo estar ahí. Si yo no soy partidario de que alguien fume, pues probablemente no puedo trabajar en una empresa que esté en la rama de hacer cigarros o de tabaco. Porque aunque usted no lo crea, inconscientemente yo voy a tener conductas que van en contra de una figura que hace un producto que yo no consumo porque no estoy de acuerdo. Y eso es inconsciente, eso no es consciente. Entonces, ya estos psicólogos desde esta perspectiva nos dicen, cuando vayas a intervenir un tema de conflicto, primero párate en los 6 aspectos principales que tienen que ver con temas de proceso. Y luego aborda a la gente. Pudieses conseguirte que hay gente que sabe lo que tiene que hacer, pero no lo quiere hacer. Ahí sí tengo que abordar a la persona. Porque tengo que saber cuál es la razón por la cual tú no quieres hacer X tarea y eso está generando un conflicto con otro compañero o con otra área a quien tenemos que darle respuesta, etcétera, etcétera. Pero también me puedo conseguir con gente que sabe lo que tiene que hacer, pero no lo puede hacer porque de alguna manera me están limitando en la organización. Entonces también tendré que revisar qué específicamente es lo que está pasando ahí para hacer el abordaje más adecuado. ¿Sí? Ahora, otros elementos que hemos considerado y que se asocian mucho a los estudios que han hecho estos dos psicólogos es que desde el punto de vista organizacional, básicamente todo esto se resume en 6 cosas. 1, procesos que no están definidos o que no están aplicados correctamente. Entonces, insistimos, hay que hacer un trabajo de revisión de nuestros procesos, hay que hacer un trabajo de revisión de nuestras descripciones de cargo y además hay que divulgarlo. En la medida que eso esté claro y que la gente sepa lo que tiene que hacer, hay menos posibilidad que usted tenga conflicto en una organización. Hay que revisar el modelo de comunicación, porque si hay un modelo de comunicación inadecuada, es decir, que puede ser hasta difuso, que además puede ser impulsivo, yo estoy alimentando todos los elementos para que alguien se sienta incómodo y dispare el elemento del conflicto. El tercer elemento es muy importante, que es la falta de atención y la resolución oportuna a los requerimientos. Entonces resulta que van a recursos humanos y le dicen al gerente de recursos humanos, mire, es que yo he hablado con mi jefe varias veces para que me resuelva el tema de mi puesto de trabajo y no me lo resuelve. Y ya yo hablé con fulano y con sultano y resulta que esta persona comenzó a generar todo un clima porque no atendimos a tiempo sus requerimientos. Entonces, hay que atender los requerimientos de la gente. Es una responsabilidad que además tenemos como líder. La falta de planificación para gestionar los cambios. Muchas organizaciones, cuando hacen cambios, no acompañan ese proceso con una planificación que permita que la gente se vaya adaptando a lo que va a venir nuevo. Acuérdense que la resistencia al cambio siempre va a existir. Porque la resistencia al cambio, ¿qué es en el fondo? Es una percepción de amenaza, de que eso que es nuevo a mí me puede afectar. Y toda resistencia al cambio siempre está asociada a 3 factores. Primer factor, me resisto por razones psicológicas. Es que yo no sé si eso que es nuevo yo lo pueda tolerar o yo lo pueda hacer. Una razón económica. Es que eso que es nuevo va a tocar en negativo mi bolsillo. Y hay una razón social. ¿Cuál es la razón social? Es que yo no sé si voy a poder trabajar con ese equipo en el cual yo antes no trabajaba. Entonces, cuando yo soy capaz de planificar estrategias para gestionar los cambios y donde además puedo involucrar a la gente y lo estoy preparando para que se adapte a lo novedoso, yo reduzco las posibilidades de conflicto en una organización. Quinto, y esto está más asociado inclusive a los jefes, el que yo esté generando expectativas en la gente que no se cumplen.
Es un factor clave para que se pueda dar un conflicto. Ofrecí cosas que no estaban en mi rango de acción, que probablemente ni siquiera consulté con el área correspondiente, pero yo lo ofrecí. Llegó el periodo de entrega de eso que ofrecí y resulta que no se cumplió. Por supuesto que eso va a generar que el clima laboral se caliente y que alimente la sensación necesaria para que se dé un conflicto. La falta de equidad a la hora de hacer reconocimiento o de modificar conducta en los colaboradores puede ser un factor fundamental para que se dé el conflicto en la organización. Cuando somos objetivos en los procesos evaluativos, hay que ser objetivo, obviamente, en el proceso de dar el feedback correspondiente para corregir conducta, para mejorar desempeño, para potenciar el resultado de la gente, etc. Cuando eso no sucede y la gente se da cuenta, estoy dando alimento a que se pueda generar un conflicto. Entonces, fíjense que estamos viendo dos elementos clave que nos dicen por dónde se nos puede disparar una situación de conflicto en la organización. Ahora, hemos visto dos factores, uno que tiene que ver con procesos y uno que tiene que ver con gente. Pero resulta que en Estados Unidos, el señor Hubbard, que fue un militar norteamericano, que además fue muy estratégico desde el punto de vista de planificación, se dio cuenta que para que exista un conflicto, siempre hay un tercero. Y a eso él le llamó la ley del tercer partido. Y en su definición, él dice lo siguiente. Algo se activó aquí que no debería activarse. Disculpe. Okay. Déjame ver un momentico, por favor. ¿Ustedes ven la presentación ahí? No, en este momento la perdimos. Te saliste. Okay. Voy a compartirla. Ahí Ahora sí. estás compartiendo. Ahora sí, ya lo que tienes que hacer es seleccionar. Ajá. Sí, listo. Se ve perfecto. Ok, entonces el tercer partido no es más que, o la definición que le da Hubbard es que para que exista un conflicto entre dos personas, dos grupos o dos países, debe existir un tercero en discordia. Y este tercero en discordia es el que está permanentemente asusando a las partes para que peleen entre ellos. Y esta fórmula, cuando tú la revisas a nivel organizacional y a nivel personal, tú dices, tiene razón Hubbard. Ahora, ¿cómo sé yo que hay un tercer partido? ¿Cómo puedo identificar que el conflicto entre una persona y otra hay un tercer partido que está metiendo cizaña, como decimos los venezolanos, para que eso se dé? Hay algunos factores clave. El primero es que comienza a cambiar el lenguaje de la gente. Entonces te das cuenta que la persona que inicia el conflicto comienza a utilizar palabras que él no utilizaba en su lenguaje original. Pero además de eso, es capaz de generalizar los elementos que él considera que están generando el conflicto. Ahora, lo interesante de esta ley es que cuando yo soy capaz de identificar quién es el tercer partido, es a él el que tengo que intervenir primero. Porque si no lo intervengo a él y resuelvo el problema con nosotros dos, este señor va a meter cizaña en otro lado. Y siempre me va a calentar el escenario. Y le voy a poner un ejemplo que además es muy típico muchas veces en la organización. Te consigues con un señor que es el que entrega factura y resulta que últimamente está entregando las facturas mal. Y cuando tú lo llamas a la oficina para preguntarle, cuéntame las razones por las cuales no estás entregando la factura, él comienza a decir, es que aquí el salario es muy malo. Y todos los trabajadores están descontentos con la empresa. ¿Ustedes creen que eso es un concepto que es de él? No, ese concepto viene alimentado por alguien. Porque además, eso no es coherente con el reclamo que tú le estás haciendo. Entonces, cuando eso pasa, yo tengo que hacer preguntas claves que me permitan identificar al tercer partido.
Obviamente aquí no la vamos a abordar toda porque el tiempo no nos daría. Pero lo primero que yo tengo que identificar es si el que está diciendo eso, con el quien estoy haciendo la intervención por el conflicto, tiene elementos que comprueben lo que él está diciendo. ¿Por qué? Porque fíjense lo interesante de esto. El tercer partido, por lo general, es desconocido. Y probablemente yo no lo conozco, que soy el que estoy interviniendo, porque todavía no lo he identificado. Y alguna de las partes no sabe que el otro, que hay un tercero que está metiendo cizaña. Por eso es que él es desconocido para las partes involucradas. Es decir, como decimos en criollo, él calienta la oreja aquí y después cuando este no está, calienta la oreja allá con el objeto que al final estas dos personas cuando se encuentren, entren en conflicto. Pasan desapercibidos, se ocultan. Y cuando tú lo ves en grupo, generalmente es el que se sienta de último. Y en última instancia puede ser que se siente en el medio de la gente. Y si la gente está más bien haciendo una especie de rueda para reunirse contigo, él se va a poner de último, él no se va a poner de primero. Porque claro, él está viendo desde la barrera lo que él logró generando cizaña entre las partes. Y siempre va a lanzar a las partes para que estén una en contra de la otra. Pero aquí está el elemento clave, que es lo que ayuda a identificarlo. Que el tercer partido, por lo general, va a utilizar información falsa. No tiene elementos probatorios de lo que está diciendo. Entonces, una de las preguntas que hay que hacerle a quien interviene, porque te estás dando cuenta que hay un tercer partido involucrado, es ¿qué pruebas tienes tú de que eso que estás diciendo? Primera pregunta. Y segunda pregunta, porque quizás en su argumento él generalizó y en el ejemplo que pusimos decíamos, bueno, es que los trabajadores están en descontento con el salario. Pregúntale cuáles trabajadores específicamente. Porque si te vuelve a decir, es que todo, ¿cómo sabes tú que son todos? Ya eso te da señales de que hay alguien detrás de eso que está pasando. Entonces, el protocolo de la ley del tercer partido es importante porque permite identificar a ese personaje y intervenir ese personaje para anular esa conducta. Hasta que yo no lo anule a él, la posibilidad de conflicto entre personas siempre va a existir. Aunque tú modifiques conductas individuales, si él sigue ahí, él va a seguir alimentando esto. ¿Está claro? Ok. Ahora, aquí entra entonces lo que nosotros llamamos uno de los recursos para intervenir situaciones de conflicto. Y es lo que llamamos la asertividad. Pero hagamos un paréntesis aquí importante. Culturalmente, nuestro modelo de resolución de conflicto no es el asertivo. Porque además no nos los enseñan en la escuela. Es más, en muchos casos ni siquiera nos los enseñan en la universidad. El modelo que nosotros conocemos desde nuestra época escolástica o es el agresivo o es el pasivo. El agresivo porque creemos que bajo ese método yo puedo resolver los conflictos rápido. Entonces quizás antes, hace 20 años atrás, 25 años atrás, a lo mejor una de las cosas que era típica en las organizaciones cuando un colaborador o un jefe no quería trabajar con un colaborador es vamos a votarlo. Y que pase por recursos humanos y lo desincorpore. Ya. Pero se hicieron intervenciones para ver qué pasó, qué vamos a hacer también nosotros como empresa para que esa conducta no se vuelva a... No, porque lo importante es eliminar lo que tengamos que eliminar. Y eso lo hacemos en otros escenarios. Si ustedes se van a su época escolar, cuando usted se portaba mal en el salón, ¿qué hacía la maestra? Utilizaba un modelo agresivo, no era un modelo asertivo. Probablemente el modelo agresivo es párate en esa esquina hasta que yo te diga. Es decir, anulaban a la persona sin intervenir realmente qué era lo que estaba pasando. Pero ese fue el modelo que aprendimos. Y en pleno siglo XXI
sigue siendo una conducta típica en la gente. Resolver los conflictos desde la agresividad. Hay otras personas que resuelven el conflicto desde otra manera, que es desde lo pasivo. Y el pasivo, entonces, prefiere no dejarse ver, prefiere no poner límite, prefiere no decir nada, prefiere que las cosas vayan corriendo y además tiene una creencia muy particular, es que algún día el otro se va a dar cuenta que no lo está haciendo bien, pero no lo dice. Y si tú no lo dices, resulta que tú no estás poniendo límite. Y si tú no lo dices, tú no estás poniendo precedente, tú no estás fijando precedente. Esos dos modelos, tanto el agresivo como el pasivo, psicológicamente hablando, nos hablan de un tema, que es que tanto uno como el otro tienen una deficiencia en su valoración personal, es decir, en su autoestima. Porque el uno se impone y el otro evita hacerse notar. Fíjense que son dos cosas totalmente muy ambiguas y además que no son sanas. Entonces, cuando entra el modelo asertivo, ¿y qué es la asertividad? La asertividad no es más que una expresión directa. ¿Qué significa eso? Que un asertivo frente a una situación de conflicto va a decir directamente lo que está sintiendo, por un lado. Va a decir directamente sus deseos, sus derechos legítimos, sus opiniones inclusive, pero con un elemento clave. Un asertivo no te va a amenazar, no te va a castigar, ni va a violar tus derechos. Yo puedo decirte exactamente que hay algo que me está incomodando de tu conducta y no te tengo que castigar para buscar que busquemos alguna alternativa de solución. No hace falta ese recurso. Eso no quiere decir que en algunas instancias de mayor nivel tú tengas que recordar la norma y no por eso te volviste agresivo. No, te volviste asertivo bajo un elemento jurídico que acompaña lo que tú quieres corregir. Es ahí entonces donde la asertividad tiene dos objetivos fundamentales. El primer objetivo es que tú aprendas a decir que no cuando tengas que decir que no. Si hay algo que pasa en nuestra cultura es que a la gente le cuesta mucho decir que no. Porque además le genera sentimiento de culpa. Entonces muchas veces los conflictos en las empresas y en la vida cotidiana se dan porque no fuimos capaces de decir que no a tiempo. Inclusive de poner límites a tiempo. Porque hay gente que puede abusar de tu tiempo, hay gente que puede abusar de tu dinero, hay gente que puede abusar de tu espacio, hay gente que puede abusar de tu confianza, pero yo no digo nada. Y si yo no digo nada, inconscientemente le estoy dando el permiso al otro para que lo siga haciendo. Y yo no soy feliz. Entonces, cuando la asertividad nos regala dos técnicas. Si yo quiero resolver situaciones conflictivas, voy a utilizar un protocolo, y lo vamos a ver aquí, que se denomina oposición asertiva. Es el que vamos a utilizar cuando queremos resolver situaciones de conflicto. Y es un protocolo que tiene un conjunto de pasos que están pensados de tal manera que cuando yo llegue al último paso, que es solicitar cambio de conducta, exista la mayor apertura del otro lado para buscar soluciones conmigo. Y hay un segundo protocolo que no lo vamos a ver aquí, eso lo vemos en un taller, que es el que utilizamos para reforzar conductas positivas en la gente. Porque además aquí hay que tener un equilibrio. Es decir, no puede ser que yo ande por la vida solamente aplicando posición asertiva. Ah, y cuando la gente modificó la conducta y lo hizo bien, ¿qué hago? No solo refuerzo, pues se lo tengo que reforzar, porque tiene que haber un equilibrio. Y tiene que haber un equilibrio porque el ser humano, por naturaleza, necesita reconocimiento, aunque te digan que no. Eso forma parte de nuestra naturaleza, eso forma parte inclusive de nuestra biología. Eric Fromm decía, entre el dolor y la nada, la gente va a preferir el dolor. En el fondo, ¿qué te está diciendo? Si tú me sigues ignorando,
así sea portándome mal, yo voy a generar que tú me atiendas. Entonces imagínate que intervienes a alguien con oposición asertiva, logras resolver el problema y cuando ves que lo está haciendo bien, no le dices nada. Pues pudiese generar que él vuelva a la conducta anterior. Porque el reforzamiento es importante. Para eso entonces utilizamos el modelo de aceptación asertiva. Todo esto nos va a ayudar a hacer intervenciones, nos va a ayudar a poner límites a tiempo y nos va a ayudar a resolver situaciones de conflicto donde además el otro va a entender qué está ocasionando en mí su conducta. Y aquí quiero ser muy enfático en lo siguiente. En lo que yo tengo que pararme es en la conducta observada. Es decir, ¿qué específicamente está haciendo la persona? Yo no me estoy parando en la persona. Ojo con esto. Yo me estoy parando en lo que está haciendo. Si es un colaborador que me está llegando tarde, yo estoy observando los días que está llegando tarde y a qué hora me está llegando tarde. Si es un colaborador que no me está entregando los indicadores en el periodo que está establecido, yo tengo que tener referencia de cuál era la fecha comprometida y cuál es la fecha en la cual me lo está entregando. Es decir, el expresar directamente incluye que yo tengo que ser muy objetivo en lo que voy a transmitir. ¿Está claro? Entonces, bajo ese esquema, la asertividad te va a funcionar. Ahora, ¿cuándo no vas a utilizar la asertividad? Porque usted puede decir, bueno, Almer, pero tú me estás vendiendo una panacea, una cosa maravillosa. No, no, ya va. Tampoco nos vayamos a los extremos. ¿Cuándo yo no puedo ser asertivo? Cuando en una situación en particular está en riesgo mi vida. Ejemplo, estoy en un banco y llegaron unos atracadores y me apuntan. Yo en ese momento no me puedo poner a hablar con el atracador. Mira, yo quisiera conversar contigo con respecto a lo que estás haciendo. Yo entiendo que tú necesitas dinero. ¿Tú no crees que deberías hacer otra cosa para que no me robe? No, no puedo utilizar ese recurso. Y no lo puedo utilizar porque el personaje, además que tiene un arma, está en una condición emocional que lo puedes controlar mucho más de lo que él ya está. No, la asertividad la voy a utilizar en los momentos que tengo la garantía de que no está en riesgo mi vida. Eso hay que dejarlo muy claro. Y lo puedo utilizar con los colaboradores, con mis compañeros de trabajo, con mi pareja, con mis hijos, hasta con el señor que te vende los productos en el supermercado. Y les puedo garantizar que funciona. Porque además lo que yo les estoy mostrando es porque además yo lo hago. Y yo sé que funciona. Y te consigues con resultados extraordinarios porque cuando veamos el quinto paso, ustedes dirán, pero tú no le diste nunca la solución. No es que yo no te la tengo que dar, la solución sale de ti. Entonces, ¿hay alguna pregunta hasta ahora, Meli, que tengas pendiente? Y aquí tenemos, no, la gente está totalmente concentrada en escuchar, porque no han escrito nada. Sí, aquí está Samuel. Samuel nos dice, ¿crees que la cultura y costumbres sociales de un país influyen en el tipo de conflictos que comúnmente se ven en las organizaciones? O sea, Samuel Sí. plantea algo interesante ahí. Sí, definitivamente. ¿Por qué? Porque la cultura, que de alguna manera tiene que ver con el comportamiento colectivo, se traslada a las empresas cuando esas organizaciones no tienen claras los procesos y las normas que le digan a la gente cómo quiero que tú te comportes aquí. Por eso lo importante es que en las empresas se refuerce permanentemente cuál es la cultura de la organización y cómo yo quiero que tú te comportes aquí. Por eso es que nosotros redactamos los valores empresariales. Cuando yo te digo a ti que uno de nuestros valores es trabajo en equipo, es que te estoy diciendo que para que tú trabajes aquí, tienes que estar dispuesto a trabajar en equipo. ¿Qué estoy haciendo? De alguna manera te estoy regulando la conducta externa para que te adaptes a la conducta interna. Y ciertamente lo cultural influye en lo que va a pasar dentro de los conflictos organizacionales. Seguro. Ahora, Almer, con respecto a eso y aprovechando la intervención de Samuel, entonces,
puede ser que quizás atender un evento digamos, en Venezuela es una cosa y atender un evento, no sé, en Dinamarca o Suiza, digamos que el evento va a ser distinto. Pero Claro. según lo que yo he entendido hasta ahora, estas herramientas me funcionan para hablar con un alemán, para un venezolano o para un danés, pues, o sea, porque Claro, lo que la comunicación me va a servir siempre, la comunicación asertiva. claro. Fíjense que cuando nosotros hablamos hace rato de que el ser humano generaliza, distorsiona u omite, ¿cuáles son los elementos que lo llevan a que eso pase? Uno, mis valores personales. Inconscientemente nosotros filtramos todo lo que vivimos en el día a día por nuestros valores personales. Y a través de nuestros valores personales, inclusive calificamos a la gente. Claro, porque si no se parece a mí, seguro que voy a calificar. Véanlo de esta manera. Yo tengo un valor que puede ser la puntualidad. Ay, ¿qué significa la puntualidad? Que yo debo iniciar una actividad a la hora que estaba pautada. Ajá. Pero resulta que Pedro Pérez llegó 10 minutos tarde. ¿Qué hago yo? Lo comienzo a calificar desde mi propio valor. Él es un impuntual. Pero yo no pregunto cuál es la razón por la cual llegó tarde. Sino de una vez le hago la cruz. Uno son los valores, el otro son las creencias que están asociadas a lo que en la cotidianidad voy viviendo. Y por supuesto, lo que se considera como la cultura general del país. Todas esas tres cosas van a hacer que tú estés generalizando, estés omitiendo o estés distorsionando la realidad. Entonces, claro, si yo voy a hacer una intervención desde la asertividad en otro país de la cual estoy aprendiendo su cultura, pues tengo que comenzar a hacer mayores preguntas para chequear cosas. ¿Y cuáles son las cosas más importantes que tengo que chequear? Porque además son las que más conflictos generan. Son aquellas palabras que la gente utiliza que tienen muchas definiciones y que por lo general están asociadas a los valores. Ejemplo, si yo le pregunto a la audiencia, ¿qué defines tú como fidelidad? Yo les garantizo que cuando veamos los conceptos de algunos de ustedes, los conceptos no se parecen. Y estamos hablando de fidelidad. ¿Y cómo es que si estamos hablando de un término que aparentemente todo el mundo conoce, cada quien tiene un concepto distinto? Y entonces, si tú y yo tenemos un concepto distinto, ya por ahí comienza el conflicto. Porque para mí fidelidad es una cosa y para el otro es otra. Claro. Yo tengo un amigo psicólogo clínico que me decía, en una oportunidad atendí a una pareja y llegan porque me dicen que el caballero había sido infiel. Y yo le pregunto a ella, ajá, ¿y qué significa para ti fidelidad? Y la mujer le ha dicho, bueno, para mí fidelidad es que él esté siempre conmigo en las buenas y en las malas. Ah, perfecto, muy bien. Y luego le pregunto a él, ¿y qué significa para ti fidelidad? Bueno, que cada vez que yo ponga la mano así en la cama, ella siempre esté. Con razón que ustedes están en conflicto. Porque el concepto de ella es netamente relacional y el concepto de él tiene componente sexual. ¿Cómo se van a comprender? Eso es lo que en programación neurolingüística llamamos palabras gordas. ¿Y por qué se les dice así? Porque tienen tantas definiciones como vivencias, creencias tiene cada ser humano. Entonces yo tengo que convertir esas palabras gordas en palabras flacas. ¿Y cómo las convierto en palabras flacas? Cuando nos ponemos de acuerdo y hacemos una sola definición. Pero tengo que interrumpirte un minuto para agregar otra pregunta que nos está haciendo aquí Laura, que me parece interesante porque creo que va por ahí. Cuando tú dices nos tenemos que poner de acuerdo en los términos, ¿cómo nos ponemos de acuerdo en los términos? Bueno, quizás en una relación personal establecemos como quien dice unos niveles de comunicación donde allanamos ese tipo de cosas, pero quizás a nivel empresarial hay que definir términos. Entonces, Laura nos pregunta, gracias, además del refuerzo, es decir, del refuerzo que tienes que dar tú con el tema de la respuesta o la conducta,
¿No sería bueno un reglamento interno? Pregunta Laura, como un documento elaborado. Efectivamente sí lo es, ¿correcto, Almer? Correcto, correcto, porque el reglamento interno en el fondo, ¿qué es? El reglamento interno en el fondo es que tú y yo nos estamos poniendo de acuerdo para que de ahora en adelante las cosas que hemos llamado y la hemos definido de forma diversa, ahora sí tenga un solo concepto. Entonces dijimos en el reglamento interno que asistencia y puntualidad significa tal cosa. Con eso elimino de que Juan crea que asistencia y puntualidad es una cosa y que María crea que asistencia y puntualidad no. No, asistencia y puntualidad es esto que está aquí. Y para eso además, cuando hicimos el reglamento, le dimos una inducción a la gente y te entregamos el librito. Es decir, no hay opción para que me digas que no lo sabías. Exacto. Es decir, no me queda más remedio que unificar los criterios. Por eso es que, y regresando un poquito al tema de los valores en las organizaciones, cuando lo redactamos y lo ponemos ahí quizás en la pared de la recepción, ese que ponemos ahí, trabajo en equipo, debe ir siempre acompañado del concepto que la organización le está dando. Porque yo les puedo decir algo, muchas veces yo llego a organizaciones que cuando veo sus valores están perfectos, están muy bonitos. Pero yo siempre pregunto, ¿y cómo veo yo eso que está ahí conductualmente hablando? ¿Cómo es que la chica que está en recepción, y ahí hay un valor que dice, atención al cliente, por ejemplo, ¿cómo veo yo conductualmente que ella está atendiendo adecuadamente a un cliente? Lo tengo que redactar. Porque si lo dejo solo, atención al cliente, estoy dando el espacio para que la gente tenga conceptos diversos. No, yo siempre tengo que poner el concepto de la organización. Y en el ámbito de los conflictos, las palabras gordas generan mucho conflicto por esa razón, porque hay una diversidad enorme de conceptos en base a una sola palabra. Sin intenciones de ponernos románticos, pero imagínense que cada uno de los que está conectado tenga que definir qué es amor. Bueno, vamos a conseguir unas definiciones dentro de lo extraordinario a lo extremadamente romántico. Y les garantizo que ninguna se va a parecer. Porque va a depender de cómo tú lo estás viendo y de cómo tú lo has vivido. Tan simple como eso. Entonces, ciertamente, en las organizaciones es importante la figura del reglamento interno porque es una forma de reducir esas palabras gordas en palabras flacas, además bajo un argumento jurídico que lo acompaña. ¿Está claro? Correctísimo, súper claro. Ok, entonces vamos a entrar a ver el protocolo de oposición asertiva. Almer, ¿te puedo interrumpir un minuto más que tenemos dos preguntas más aquí? Claro. Continuemos. Seguro, seguro. Mira, aquí nos dice C. Godoy. Buenos días. En el mundo de las relaciones laborales, ¿cómo conciliar la oposición asertiva y la aceptación asertiva? Nos habla de las dos. Y para leerte la otra pregunta, nos dice aquí, no descifro cómo es el usuario, porque no tiene un nombre. Para ello es importante establecer o diseñar el código de conducta, y ética. Justamente nos corresponde gestionar a nuestros equipos el enfoque correcto respecto a la conducta esperada dentro de la organización. Y precisamente de eso hablamos ahorita con el tema del reglamento, que es una super herramienta. Claro. Y que siempre debe estar acompañado de una inducción. Correcto. No es que me quedé con el librito y te lo di. No. Hay que darle una inducción a la gente con ejemplos claros que les permitan a ellos entender los conceptos que están en ese documento. ¿Ok? Ahora, la pregunta del primero que me decías, ¿cómo conciliar la oposición asertiva con la aceptación asertiva? Exacto. Esa era la pregunta. Fíjate, los dos protocolos, ¿cuándo los utilizo? Si yo hice una intervención para modificar una conducta de un colaborador y luego de esa intervención que la hice a través de oposición asertiva, observo que definitivamente modificó la conducta, que era lo que yo esperaba. En una próxima intervención voy a reforzarle la conducta positiva. Es decir, ahí es donde entra el equilibrio.
No solo estoy para oponerme asertivamente, sino para aceptar asertivamente cuando ya modificaste la conducta. ¿Cuál es el objetivo de eso? Y esto es psicología conductual pura. Cuando yo utilizo aceptación asertiva, lo que estoy buscando es que permanentemente tú sientas que yo me di cuenta que sí cambiaste y que para mí eso tiene un valor importante. Es decir, yo te estoy reconociendo. Y como te estoy reconociendo, lo más seguro es que tú no vas a regresar a la conducta anterior. Por eso es que siempre hay que chequear desde la empatía qué es lo que está generando que el otro se comporte así. Y aquí hay una pregunta muy importante que vale la pena que tengan siempre presente. Eviten preguntarse por qué alguien se comporta así. Pregúntense para qué se comporta así. Cuando yo me pregunto el para qué alguien se comporta así, voy a tener la ventaja de identificar cuál es el elemento que lo motiva. Porque toda conducta tiene una motivación. Toda. Hasta del muchacho que está todo el día en la cama viendo televisión, que uno puede decir, bueno, este muchacho no tiene más nada que hacer. Él tiene una motivación para estar ahí. A que yo no la sepa es otra cosa, pero él la tiene. Entonces tengo que preguntarme cuál es la razón por la cual se comporta así. El por qué generalmente va a buscar una historia. Y esa historia muchas veces está asociada a que tengo que echarle la culpa a alguien. ¿Eso es realmente lo que yo quiero hacer? No, yo lo que quiero es modificar un comportamiento. Entonces siempre tiene que estar alineada una con la otra. ¿Está claro? Ok. Vamos a ver entonces el protocolo de oposición asertiva. Son 5 pasos. Y lo vamos a ver además con un ejemplo. El primer paso es que yo debo hacer un planteamiento breve de la situación conflictiva. Si es un colaborador que me está llegando tarde, yo puedo decirle, mira, quiero hablarte en relación a tu hora de llegada. Fíjense que no he dicho, yo quiero conversar contigo con respecto a la impuntualidad en tu llegada. Porque si lo hago así, ya yo no soy asertivo. Ya soy agresivo porque estoy calificando de entrada. En la asertividad yo no te califico. Es decir, yo no emito juicios de valor. ¿Está claro? Y además, se supone que en la asertividad, si estoy utilizando oposición asertiva, voy a utilizar frases que vayan dirigidas a la conducta nueva que yo espero, no a la que estoy modificando. Se lo voy a poner más sencillo. Eso es como cuando tú le dices a un niño, mientras estemos en esta sesión, no corras en esta sala. ¿Qué creen ustedes que va a hacer ese muchacho? Correr por toda la sala. La pregunta es, ¿qué es lo que yo quiero que él haga? Ah, que se quede sentado en el mueble. Esa es la instrucción. Yo tengo que hablarle en el término de la conducta que espero, no en el término de la conducta que estoy interviniendo. Entonces, cuando yo le digo a Pedro, quiero hablarte en relación a tu hora de llegada, yo no estoy emitiendo juicio. Yo le estoy diciendo de qué vamos a conversar, pero ya estoy agregando el factor que yo quiero que a futuro se corrija. ¿Está claro? Segundo paso, y este es fundamental, ponerse en el lugar del otro. Y ponerse en el lugar del otro, siempre es prudente arrancar con la frase entiendo o comprendo. Esas dos frases de una vez generan que el que está conversando conmigo también entiende mi posición. Es decir, me estoy conectando empáticamente contigo. Y no es que estoy justificando su conducta. Yo estoy partiendo del hecho de que pudiese estar generando que él se comporte de esa manera. Entonces yo puedo decirle a Pedro, entiendo que para ti puede ser dificultoso llegar todos los días a las 8 de la mañana porque tú vives muy lejos. No lo estoy justificando, estoy tratando de ponerme en sus zapatos. ¿Está claro? Tercer paso, y aquí sí viene el detalle. Aquí es donde la asertividad comienza a ponerse en su mejor momento. Porque en el tercer paso yo tengo que ser capaz de decirte cuál es el problema y cuál es la emoción que me genera eso que tú estás haciendo. Ah, el tema es que cuando tú llegas después de la hora, estás afectando a tus compañeros y estás incumpliendo con tu trabajo, con tu contrato de trabajo.
Y como observarás, eso genera incomodidad, tanto para la empresa como para mí. ¿Qué acabo de decirle ahorita? Le acabo de decir cuál es la conducta que estoy observando, qué problema está generando esa conducta y además cuál es el sentimiento o la emoción que yo estoy experimentando. Porque le tengo que decir cuál es la emoción que tengo o el sentimiento que tengo. Cuando hablamos de sentimiento podemos hablar de preocupación, de frustración. Cuando hablamos de emoción podemos hablar de rabia, podemos hablar de tristeza. Eso sí, sin utilizar palabras peyorativas. Porque si utilizo palabras peyorativas me acabo de pasar a la agresividad, pero con una facilidad extraordinaria. Esto está pensado. ¿Ok? Y el cuarto paso es el cuarto de comenzar a saber decir que no, que es expresar el desacuerdo. Oye, como tú comprenderás, no es aceptable para la organización ni para mí que tú sigas llegando tarde. Entonces acabo de decirle qué es lo que ya yo no voy a aceptar. Y me voy al paso 5, que es el más largo, pero a su vez el más importante, que es realizar solicitud de cambio. Ahora, ¿cómo hago la solicitud de cambio? Algunos dirán, bueno, yo le voy a decir lo que él tiene que hacer. No, eso por lo general no funciona. Cuando yo le digo a la gente qué es lo que tiene que hacer, yo tengo dos riesgos. El primero, si no le funciona, ¿a quién creen ustedes que le va a echar la culpa? A mí, porque yo le dije lo que tenía que hacer. Y el segundo riesgo es que por lo general la gente no se compromete. Está comprobado que la forma más efectiva en que la gente se comprometa es cuando ella misma construye la solución a su problema. Entonces yo tengo que aprender a hacer preguntas. Entonces si este señor que llega tarde, yo quiero solicitar cambio de conducta, yo le voy a hacer preguntas. Oye, Pedro, cuéntame, ¿qué se te ocurre que puedas hacer para que a partir de mañana, y le fijo, tú llegues todos los días a las 8 de la mañana? ¿Qué se te ocurre? Y le doy la oportunidad de que él exprese su respuesta. Algunos de ustedes miran, ¿y si te dice que no sabe, qué hago con ese señor? Hay dos estrategias. La primera, hay una pregunta mágica, que yo la uso con frecuencia y además hasta con los niños la he usado y da muy buenos resultados también. Cuando a ti alguien te diga, no sé, con un tono de voz bajo, le vas a decir lo siguiente. Y si supieras, ¿qué me dirías? Esa pregunta, que parece paradójica, funciona porque el cerebro no espera que tú le preguntes eso. ¿Y qué es lo que dice la neurociencia? Cuando tú haces esa pregunta, el cerebro comienza a buscar respuestas. Porque muchas veces la gente te dice que no sabe por miedo a equivocarse en su respuesta. No necesariamente porque no sabe. ¿Está claro? Segunda estrategia, supongamos que esa no te funcionó, que generalmente te va a funcionar muy bien. La segunda estrategia es utilizar lo que se llama soluciones solapadas. ¿Qué son soluciones solapadas? Una solución solapada es aquella que yo te doy y te hago creer que la generaste tú. ¿Ok? Y lo hago con preguntas. Oye, Pedro, ¿has pensado que si te vienes mucho más temprano pudieses llegar a tiempo a la organización? ¿Qué pasaría si en vez de venirte por el tren, te pudieses venir por una camioneta expresa, por ejemplo? Y cuando la persona te diga, oye, yo no lo había pensado o no había visto esa opción, aquí viene la trampa psicológica, porque ese es el momento que yo te voy a decir, excelente, esa es la idea. Y genera una especie de confusión que le hace creer al otro que él fue el que construyó la solución. Y sale de aquí diciendo que genio soy creando soluciones. No, te la dije yo, lo que pasa es que te hice creer que es tuya. Porque a mí me interesa que tú creas que es tuya. Entonces, en esta primera pregunta tengo esos tres elementos. O voy directo a la pregunta, ¿qué se te ocurre que puedes hacer? Y si me dice que no sabe, y si supieras, ¿qué me dirías? O me voy a la solución solapada. Y luego que he hecho la primera pregunta, hago la segunda, que es fundamental.
¿Y cómo vas a hacer eso que tú me estás diciendo que vas a hacer? Esta pregunta es fundamental porque es la que aterriza la idea principal. Es la que me va a llevar a que la gente se comience a comprometer. Y posteriormente hago la tercera pregunta, que es clave. ¿Y a partir de cuándo lo vas a hacer? Porque aunque yo se lo dije, que yo le dije a partir de mañana, a mí me interesa que salga de él. ¿Y a partir de cuándo tú vas a hacer de que te vas a venir por los caminos verdes para llegar aquí a las 8 de la mañana? A partir de mañana. Ah, perfecto. Muy bien. Pero como es un tema conductual, yo hago una pregunta adicional. ¿Y cómo podemos saber tú y yo que eso está funcionando? Y le doy a la opción de que me diga cómo yo voy a saber que él ahora está llegando a las 8 de la mañana. Tú pudieses agregar una pregunta más si es necesario. Ojo. Yo puedo incorporar, dependiendo de la complejidad del caso, más que una pregunta, un planteamiento que es, ¿qué te parece si nos reunimos este próximo viernes a las 8 de la mañana, casualmente a las 8 de la mañana, entre comillas casual, para ver cómo te ha ido esta semana? Esa pregunta yo la puedo incorporar porque es una forma de decirle a él, yo voy a estar pendiente de tu nuevo comportamiento. No está aquí, pero no significa que no la puedas incorporar. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si en la situación conflicto yo también tengo una cuota de responsabilidad? Ajá, cuéntame. ¿Tienes pagado el micrófono? Gracias. Aquí nos dice PC de Recursos Humanos. Recapitula cuál fue la pregunta, que no escuché. El internet es intermitente y disculpe. Me imagino que debe ser la última pregunta que no son de las que están descritas aquí en la lámina. Ok. La última pregunta es, ¿qué te parece si este próximo viernes nos reunimos a las 8 de la mañana a ver cómo te ha ido aplicando lo que ibas a hacer durante esta semana para llegar todos los días a las 8 de la mañana? Es decir, es una pregunta que le está diciendo a él, yo te voy a estar vigilando. Pero como arranqué con el ¿qué te parece? Yo además lo estoy invitando a que él esté de acuerdo con ese planteamiento. No lo estoy haciendo unilateralmente. ¿Está claro? Ahora, ¿qué pasaría si en el conflicto yo también tengo cuota de responsabilidad? Entonces, en las preguntas del quinto paso, yo tengo que involucrarme. Oye, ¿y qué crees tú que podemos hacer para resolver esta situación? Entonces, el otro dará sus argumentos y yo daré mis argumentos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Y a partir de cuándo lo vamos a hacer? ¿Y cómo vamos a saber tú y yo que con lo que estamos diciendo que vamos a hacer hoy, esto funciona? ¿Ok? Es decir, ahí me tengo que involucrar porque yo tengo una cuota de responsabilidad. Si no tengo cuota de responsabilidad, la pregunta es individualizada. Desde el punto de vista organizacional, yo siempre he recomendado que cuando se aplica esto para corregir una situación con un colaborador, esto debería estar redactado después en una minuta, donde queden los acuerdos previos. Y esa minuta la firma él y él se queda con una y yo me quedo con una. De tal manera que cuando vayamos a fecha de revisión, lo primero que yo tengo que sacar a flote es la minuta donde están los acuerdos previos. Ese sería mi recurso como para decir, esta intervención además quedó registrada. No solamente fue una conversación informal, no. Fue una conversación formal con estructura y que además tiene un soporte de registro. Muy bien. Adelante. Tengo una pregunta con respecto a eso. Y hablo como que desde mi experiencia personal manejando grupos de trabajo y trabajando con colaboradores diversos, ¿no? Porque muchas veces el tema de la minuta, no sé si les ha pasado que el colaborador lo siente como, hasta yo podría decir que un poco agresivo. Cuando tú le dices a la gente, vamos a registrar aquí, quizás cuando haces reuniones de trabajo con equipos grandes o entre gerencias o entre aliados, hacer la minuta es como natural, porque tú descargas todo lo que tú conversaste y todo el mundo lo lee y lo firma, y entonces es como la agenda o el resumen de lo que hicimos. Pero muchas veces cuando, por ejemplo, te reúnes con un colaborador o con un supervisado tuyo,
a veces eso no es como recibido positivamente. Eso me Sí, le preocupa. genera ruido. Le genera ruido porque entonces dice, ay, ¿qué te voy a firmar? ¿Y por qué te lo voy a firmar? ¿Y qué es lo que, aun cuando ahí diga lo que hablamos, hay como a veces un poco de resistencia? Claro. ¿Cuándo es prudente hacer la minuta? Bajo dos esquemas. El primero, dependiendo de la complejidad del caso. Un tema de llegada tarde no necesariamente va a necesitar una minuta. Oye, pero alguien que cometió una falta alta y yo lo estoy interviniendo para que modifique su conducta, lo más prudente es que eso quede registrado. Y lo otro va a depender de la madurez emocional del colaborador. Porque claro, si yo no tengo madurez suficiente para entender que más bien estamos buscando un acuerdo para resolver un conflicto, sino que tú me estás haciendo una minuta porque me estás armando un expediente para votarme, claro que me voy a resistir a eso. Porque yo lo voy a ver como una amenaza, no como que es una forma de formalizar los acuerdos. Entonces, el primer criterio es qué tan complejo es el conflicto que definitivamente tengo que dejarlo registrado. Entonces, ahí es procedente la minuta. Entonces, va a depender de eso cómo lo vas a manejar. ¿Ok? No es que es una condición sine qua non, tienes que dejar la minuta. No, va a depender de esa complejidad. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Aquí nos dice eh, también por aquí, aplicar la persuasión en todo caso, es un ganar-ganar. Claro, definitivamente ahí hay que aplicar también un poquito las técnicas de negociación, ¿no? Claro, claro. Ahora, cuando tú revisas la estructura de este protocolo, te vas a dar cuenta que está hecho de tal manera para yo garantizar en un alto porcentaje que en el quinto paso tú sí estás dispuesta a negociar conmigo. ¿Por qué? Porque primero yo nunca te agredí. Yo no fui ofensivo, yo no fui agresivo. Además de eso, no fui sarcástico en mi discurso. Pero además yo me puse en tu lugar. Claro. Yo intenté entender cuál es la razón por la cual te comportas de esa manera. Y además de eso, fui detallado desde el punto de vista de la conducta observada, no de lo que yo creo. Cuando yo me paro en lo que yo creo, puedo ser altamente subjetivo. Ahora, ustedes me preguntarán, Almer, ¿y esto yo lo puedo hacer con un colaborador que acaba de cometer una falta y yo agarré una rabieta del 100%? No. Tienes que esperarte tu tiempo. Sí. Regúlate primero y después que te regules, lo abordas. Pero no lo hagas en la emoción. No, Cuando estamos en alguna emoción, sea la que sea, no es el mejor momento para tomar decisiones, ni mucho menos para hacer intervención. es correcto, y como decías bien antes, hay que utilizar el lenguaje adecuado. Entonces, quizás bajo la rabia, la ira, la inconformidad con una acción, pues quizás tu vocabulario en ese momento no va a ser el más indicado, porque Claro, las emociones prevalecen, pues. claro. Además que cuando tú estás, por ejemplo, en la rabia, la forma como tú gesticulas es totalmente distinta. Sin darte cuenta, comienzas a señalar. O hasta mostrar puño, inclusive. Entonces, claro, eso no es coherente con mi discurso de asertividad. Yo Claro. estoy siendo asertivo desde el punto de vista verbal, pero mi cuerpo está siendo agresivo total. Eso no funciona así. Yo tengo que estar en equilibrio emocional cuando voy a utilizar este tipo de herramientas. Entonces, si tengo que darme el tiempo para intervenirlo después, lo hago después. ¿Ok? Almer, por aquí tenemos otro comentario de Samuel Martínez. Nos dice, ¿cuánto tiempo se recomienda, cada cuánto tiempo se recomienda dar inducciones a los empleados sobre las políticas y código de ética de la empresa? Mira, voy a utilizar un término que no es real desde el punto de vista clínico, pero yo lo utilizo con cierta frecuencia. Yo he observado en muchas empresas y en las que he trabajado, lo he observado, que a los trabajadores a veces le da el síndrome del ATC. Síndrome de ATC es amnesia temporal conveniente. Qué casualidad que eso es lo que se le olvida. Entonces, las inducciones, bajo ese esquema que tienen que ver con normas, con políticas, deben hacerse por lo menos una vez al año. Y estoy partiendo del hecho de lo que se hace con el personal aeronáutico.
el personal aeronáutico, por el derecho internacional que acompaña a esa profesión, ellos todos los años tienen que tener una formación de reforzamiento que tiene que ver con las normas aeronáuticas, que tiene que ver con el trabajo en equipo. Es decir, hay un conjunto de conocimientos que todos los años ellos tienen que ver. Y usted puede decir, pero todos los años le dan lo mismo. Sí. Es que ¿Por atiende qué? a la Porque responsabilidad. exacto, porque están garantizando que tú no tengas ATC. Es decir, no tienes ATC, por lo menos por esa vía no. Entonces, hoy en día, las organizaciones en ese sentido, es importante que hagan la inversión de tiempo de reforzar en su gente las políticas, las normas que tengan. Porque es la manera más efectiva de garantizar que eso está ahí y que la gente lo está comprendiendo. Si no, mire, se les comienza a olvidar. Por ATC o por otra razón, pero se les olvida. Entonces, una vez al año por lo menos debería ser eso. Excelente. Yo tomé nota aquí. ATC una vez al año. En serio, mira, lo anoté aquí. ¿Sabes Pero ya que sabes, amnesia temporal conveniente. No. ¿Sabes que me voy a parar de aquí en el horario de esta semana? Voy a buscar un momento para quizás a final de semana, el día viernes, voy a tomarme unos minutos para recordar puntos para atender el ATC. Seguramente por ahí también parte de los colaboradores de aquí están conectados y se están riendo allá en sus puestos conmigo, pero es que es importante. Voy a hacer un inciso, Almer, y aquí hablando de lo que decía Samuel y de los comentarios que nos hacía Laura antes acerca de la herramienta del reglamento interno como tal, en todo esto que has hablado, porque incluso al inicio cuando hablabas del tema de los conceptos, de qué concepto tengo yo, qué concepto tienes tú y qué concepto maneja la organización, por ejemplo, con respecto a algún término, puntualidad o asistencia. Definitivamente el reglamento interno es una herramienta, quizás cuando decimos reglamento interno nos asusta un poco porque entonces nos imaginamos allí una cantidad de normas que de repente se pueden volver letra muerta, pero si las reforzamos, si trabajamos en eso y si lo adecuamos y lo modernizamos y lo ajustamos a la realidad y a las necesidades que tiene la organización para establecer, como quien dice, su plataforma para convivir y trabajar, pues definitivamente es una super herramienta. Entonces no quiero dejar de decirles a nuestros participantes que OJT siempre ha trabajado desde de la mano de estas herramientas y que nosotros tenemos la posibilidad de prestarles el servicio y elaborar el reglamento interno si así lo requieren. Claro. Aquí tenemos un grupo de profesionales prestos para, entonces bueno, además está decirles que pueden ponerse un asterisco allí y si están pensando en atender esta necesidad, nos contactan y nosotros los podemos atender y ayudar en este proceso. Correcto. Eso porque fue un minuto de publicidad. Sí. Casado con esa publicidad, lo importante de ese reglamento interno es que, inclusive cuando estemos dando la inducción, siempre hay que decirle a la gente en qué le va a beneficiar, inclusive a él también, ese reglamento interno. Porque muchas veces pensamos que el reglamento interno solamente beneficia a la organización. No, beneficia también a los trabajadores. Pero a veces omitimos en la inducción en decirle en qué te va a beneficiar a ti. Y resulta que el ser humano siempre quiere escuchar qué hay ahí para mí. Cuando tú a la gente le dices qué hay ahí para mí, tiene más apertura para escuchar en qué va a beneficiar a la organización. Es decir, ¿qué te quiero decir con esto? Muchas veces desde el punto de vista lingüístico hay que arrancar diciéndole cuáles son los beneficios para la gente de que tengamos un reglamento interno y después cuáles son los beneficios para la organización. Porque ya de entrada le estoy diciendo, esto tiene un valor importante también para ti. ¿Okay? ¿Alguna pregunta más? No, por los momentos creo que no tenemos más ninguna. Claro. Momento de publicidad. Esto que hemos visto en 60 minutos es un taller que damos en jurisprudencia donde además practicamos los protocolos y lo hacemos vivencial. ¿Por qué? Porque además la idea es que usted se lleve la herramienta asimilada. Y cuando hacemos los roleplay, además identificamos
cómo es el lenguaje corporal que estás incorporando cuando estás haciendo el protocolo, y hasta eso lo revisamos para modificar. Por lo que les decía hace rato, si yo tengo un lenguaje verbal que es asertivo, pero mi corporalidad no lo está diciendo, pues entonces tenemos que trabajar la corporalidad para que exista coherencia. De tal manera que cuando apliques esto, sea totalmente funcional en tu día a día. Eso lo hacemos en un taller. Yuri en su momento les anunciará cuando lo tiene Estén perfecto. atentos a la programación de marzo, que ya está por salir. Ok, perfecto. Bueno, creo que estamos dentro del tiempo. Si no hay otra pregunta. Mira, aquí nos dice, bueno, de recursos humanos de PC nos dieron las gracias y te leo. Me llegó como anillo al dedo esta charla. Trabajo en un restaurante donde estamos en un proceso de cambio y depuración del equipo de trabajo, aunado a la estandarización de la cocina. Muchas gracias. Espero lo suban a YouTube para tenerlo anclado y repasar algunas cosas que por internet que se me escaparon. Bueno, además está decirles que nosotros estamos aquí, si requieren retomar el tema, si quieren un trabajo in company, podemos atenderlos directamente en el restaurante, podemos ver cuáles son sus necesidades y diseñar un programa especial para atender toda esta reestructuración que están llevando adelante. Estamos aquí listos para atenderlos en la medida que se requiera. Y el señor Godoy nos dice, buenos días, en una mesa de diálogo o en un proceso de negociación donde puede presentarse una situación tensa, ¿cuál cree usted que es la mejor práctica para retomar la armonía en la negociación? Fíjate, cuando en una mesa de negociación se genera una situación tensa y yo identifico quién inició esa condición tensa, con esa persona es que tengo que abordarla asertivamente, pero lo hago aparte, no lo hago en la mesa. Pido un receso en la negociación, invito a la persona aparte y converso con él. Y cuando yo esté planteándole el paso 3, tengo que ser muy objetivo en la conducta observada. Y vale la pena en ese sentido inclusive preguntarle qué específicamente es lo que te está llevando a mostrar esa conducta. Aquí es importante explorar, ojo, cuál es el motivo de esa conducta. Si soy capaz de hacer eso y además después llevarlo al paso 5, yo puedo llegar a la mesa nuevamente con esa persona con una visión totalmente distinta, pero lo tengo que intervenir aparte. Ojo, en las mesas de negociación, los tercer partidos se salen solitos. Ahí sí es verdad que usted comienza a ver el tercer partido con mucha facilidad. Porque además, como somos pocos, es más fácil detectarlo. Pero ojo, la intervención se hace aparte, bajo este mismo modelo. Fantástico. Mira, Albert, por aquí nos están pidiendo tus redes. Recordémosles a nuestros participantes tus redes y les recordamos también las de JDT. Tienen mi correo y tienen en Instagram, Almer Bracamonte. Es correcto. Igualito, nosotros estamos en Instagram, en Twitter, OJDT Online y www.ojdt.com.be. Albert lo consiguen por allá o por aquí, igualito los contactamos y seguimos trabajando. Aquí Correcto. Nos dan las gracias por la invitación, excelente tema, feliz día para todos. Ya les dimos las redes sociales, muchas gracias, muchas gracias. Interesante charla. Bueno, además está decirles que nosotros estamos en este tema de todos los días como que ir atendiendo todas estas cosas que se nos presentan en el día a día en el área de recursos humanos y en el manejo de personal y cómo hacer que nuestras relaciones internas en las organizaciones sean todos los días más positivas. Almer, además está decirte que muchísimas gracias por tu tiempo. Un placer. Y el gusto de tener este desarrollo que tuvimos hoy. Esperamos que se repita pronto. Claro que sí, un placer de verdad y muchísimas gracias a ustedes y a los participantes que tomaron su tiempo para estar conectados con nosotros. De verdad que un placer. Por último, recuerden que igualito lo vamos a poner en YouTube para que lo tengan allí y van a tener, como dicen, los contactos al final. ¿Ok? Ok, perfecto. Bye. Bueno, chao. Hasta luego. Hasta luego.